Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga nuevamente en este día. Es un gozo volverles a ver y encontrarnos para la adoración a nuestro Dios. El apóstol Juan dice de esta manera en la primera carta, capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Al recordar nosotros esta gloriosa verdad, nuestra esperanza se fortalece al recordar de que hemos sido salvados por su gran amor. Cuando Cristo regrese, seremos unidos con el Padre Celestial, quien nos ama con un amor inmensurable. En el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escuchamos hablar de extraterrestres, de personas buscando ver extraterrestres, pero los verdaderos extraterrestres no son seres de otros planetas, sino los verdaderos cristianos. Porque después de haber sido regenerados, Dios nos dio una nueva naturaleza de origen celestial y como consecuencia nos ha dado un nuevo estilo de vida, semejante al de nuestro Salvador. Sí, tenemos una naturaleza extraña, ajena, muy ajena para los que no son salvos. Es por eso que parecemos de otro mundo. Mientras las personas de allá afuera buscan satisfacer sus propios anhelos, los verdaderos creyentes buscan agradar a Dios, congregándose para su adoración en este día que Él ha hecho para nosotros. Así que, hermanos, adoremos y exaltemos a aquel que nos ha hecho sus hijos. Oremos. Padre, te damos gracias en este día, aunque extrañamos a varios hermanos y hermanas que no les vemos, algunos porque están de viaje, otros porque no se sienten bien, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, que les concedas otra oportunidad y podamos vernos para adorarte con gozo. A nosotros, Señor, te pedimos que nos bendigas y que hagas dispuestos nuestros corazones y nuestras mentes, nuestras voluntades para exaltarte solo a ti, para expresar las verdades contenidas en tu palabra y a la misma vez ser fortalecidos los unos a los otros. Oramos también por tu palabra que será expuesta por nuestro hermano. Señor, repréndenos, exhórtanos, pero también te pedimos que salves a aquellos que aún no han sido salvos. Bendice esta adoración, Señor. Queremos agradarte en todo. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a cantar 3 himnos, hermanos, así que vamos a hacer uso de nuestros himnarios y vamos a buscar el himno número 61. Himno número 61. Voy a invitarles a que se pongan de pie y vamos a entonar. Glorad al gran Rey, su gloria
El siguiente himno es el número 73. Himno número 73. Alabanzas hoy cantar. Amén. Un himno más, hermanos, busquemos el himno número 148. Himno número 148. Maravilloso es.
Y vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5. Solamente vamos a leer dos versículos, los versículos 12 y 13. Después de esta lectura voy a pedir a nuestro pastor que nos guíe en oración. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. La palabra de nuestro Dios dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Oremos con nuestro hermano. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias que tenemos esta oportunidad misma que tomamos con santa expectación, Señor, pues hemos respondido a tu santa convocación, acudiendo, Señor, a este lugar que tú nos has asignado, con este grupo de creyentes con quienes compartimos una misma fe, un mismo Dios, un mismo Espíritu. Venimos, Señor, para celebrar nuestra redención, recordando la resurrección gloriosa de nuestro bendito Salvador. Venimos, Señor, para refrescar, Señor, para enternecer y suavizar nuestra fe, nuestro amor, nuestra comprensión, Señor, de la obra de redención de la que hemos sido objeto. Queremos bendecir tu nombre, Señor, con gratitud en nuestros corazones. Queremos alabarte, santificando este día, Señor, usándolo como tú nos has instruido para la meditación, para la reflexión, para la adoración pública, para ocuparnos en nuestros pensamientos y con nuestros afectos completos, Señor, proclamando que tú eres nuestro Dios y agradeciendo, Señor, los otros días que nos concediste en los que disfrutamos de tu provisión fiel, Señor, fiel a ti, fiel a tu nombre, totalmente inmerecido para nosotros. Señor, también acudimos a este lugar porque tú eres el Dios que oye la oración y que has prometido estar donde tu pueblo se reúne. Queremos agradecer, Señor, por aquellas oraciones que hemos elevado nosotros aquí, junto con otros creyentes
que compartimos, Señor, esta misma esperanza, pidiendo que tu reino avance, Señor, pidiendo que tu voluntad sea hecha, pidiendo, Señor, que tu nombre sea santificado en nosotros, tu pueblo, y a través de nosotros, Señor, las iglesias donde se predica la verdad del Evangelio. También queremos agradecer, Señor, que nos has permitido interceder por personas que, aunque no son creyentes, tenemos familia de ellos entre nosotros y nos unimos a nuestros hermanos pidiendo, Señor, por las enfermedades de sus familiares. Pensamos en el Señor José y la recuperación, Señor, de la cirugía a la que fue sometido. También, Señor, don Miguel, oramos por él, Padre. Concede que nuestra hermana Belinda, allí, Señor, habilitada por ti, equipada por ti, Señor, esté dando razón de su esperanza, dando testimonio, Señor, a su esposo. Oramos, Señor, por nuestras queridas hermanas Rocío y Miriam, por la espera en la que se encuentran, Señor, de ese estudio que será de mucha importancia para el tratamiento que sea necesario. Nos alegra mucho oír de nuestra hermana Julia en la manera en que tú has prosperado, Señor, su fe, su esperanza, su gozo en ti, Señor, pero también, Señor, la manera en cómo su cuerpo ha respondido al acertado tratamiento que están suministrando el equipo médico que trabaja con ella. Por todo ello, Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, que tengas a bien manifestarte entre nosotros. Deseamos, Señor, que envíes bendición y vida eterna. Hay niños y adolescentes, Señor. Hay personas que nos visitan entre nosotros que no tienen experiencia de conversión. Deseamos, Señor, que la predicación de tu palabra, los cánticos que entonamos y las oraciones que elevamos, además del compañerismo, Señor, sean medios, Señor, que tú utilices. Abre sus oídos, abre sus ojos, Señor. Despiértales y muéstrales el peligro en el que se encuentran sus almas. Llévales a creer, a confiar en Cristo. Que así sea, Padre Dios. Gracias por este momento, Señor, por permitirnos ser partícipes. Que tu nombre sea alabado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a entonar 2 himnos más y busquemos el himno número 152. 152. El profundo amor de Cristo.
El siguiente himno es el número 430. Himno número 430. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad para que ande en santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía Espíritu Consolador, abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad la dulce voz de tu voluntad. Guárdeme puro de maldad. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero ser. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar. Tú viniste rescatar al más perdido pecador. La mies escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu ley y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Llénate de Espíritu Consolador. Abre las puertas que al entrar en el palacio celestial pueda tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Ora en mí, Espíritu Consolador. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hagamos uso nuevamente de nuestras Biblias y vayamos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a leer los versículos 17 al 28. Hechos 20, versículos 17 al 28. Después de esta lectura vamos a dar el tiempo para la predicación. Hechos 20, versículos 17 al 28. La palabra de nuestro Dios dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad
y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y así damos tiempo para la predicación. Una vez más, hermanos, les saludo con afecto, celebrando que el Señor haya puesto en sus corazones el deseo de asistir y hacerse partícipes de este acto de oración pública a nuestro Hacedor, Redentor y Proveedor para toda necesidad. Hermanos, les digo rápidamente, estamos tratando con el tema de los oficiales de la iglesia. Estamos muy cerca, a 4 meses, si es la voluntad de Dios, de que reconozcamos a un hombre más entre nosotros como un don de Cristo para la edificación de nuestra fe, para la instrucción en la palabra. También para reconocer a uno o dos, de ser posible, hombres, para que oficialmente ellos tomen la responsabilidad de las cosas materiales, administrativas de la iglesia, para que el Señor, siendo que Él promete suplir para la necesidad de la iglesia, nos halle, nos encuentre cuando Él venga o nos lleve a casa, que estamos yendo en el camino que Él ha revelado en su palabra. Así que ruego, hermanos, que oremos. Estaremos predicando durante estos domingos acerca de los oficiales de la iglesia. Hoy el título para el mensaje de hoy es la responsabilidad y autoridad del oficio. Responsabilidad y autoridad de los pastores. Les pido que hagamos oración. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias que tenemos la bendición de encontrarnos aquí y ser expuestos por tu palabra. Señor, concede que conscientemente hable, Señor, sin olvidar que hablo de parte tuya y que tú eres, Señor,
el auditorio principal. Abre nuestros oídos y corazones para recibir esta iglesia, Señor, la instrucción que nos dé luz acerca, Señor, de lo que haremos en breve. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hablaremos, hermanos, como ya mencioné, de dos cosas particularmente: la responsabilidad y la autoridad de los pastores. Ellos tienen una autoridad que es delegada por Dios, y los creyentes haremos bien en reconocerla y someternos a ella. Ellos tienen una responsabilidad que deben de cumplir, que por supuesto darán cuenta a Dios de cómo la llevan a cabo. Y por supuesto también dan cuenta a la iglesia o hacia otros hermanos cuando conversamos o cuando hablamos de algunas de nuestras necesidades o de nuestras debilidades, procurando edificarnos mutuamente. Creo que en eso radica la sabiduría de Dios al señalar repetidamente la pluralidad de ancianos, la conveniencia sin duda de que haya dos o más hombres que se ocupen del ministerio a la iglesia, pero que también puedan ministrarse a sí mismos, cuidar de sí mismos. Así que empezaré por decir, hermanos, que la tarea de los pastores principalmente es atender con buen ánimo el cuidado espiritual de las almas que Dios ha puesto bajo su ministerio. Esa es la tarea de los pastores: atender con buen ánimo, con gozo, con contentamiento, el cuidado espiritual de las almas que Dios ha puesto bajo su ministerio y no otras, no más allá. Excepcionalmente sí, por supuesto, pero principalmente las que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Su responsabilidad comprende y demanda fidelidad al Señor, puesto que Él es quien los llama y Él es también quien los habilita para tan grande tarea. De hecho, si no son llamados y habilitados por Dios, no deberían tomar ninguna tarea, ninguna responsabilidad. Su autoridad no es inherente, por supuesto, es una autoridad delegada por Cristo. Cristo es quien los llama, Cristo es quien los envía para que en su nombre se ocupen del ministerio de la palabra y la oración y la palabra, velando por aquellos que son dados para cuidar de ellos como quienes han de dar cuenta, según el escritor a los Hebreos, capítulo 13 y el versículo 17. Ahora, es responsabilidad del pastor o los pastores existentes y la iglesia misma de instruir y recordar a los hombres en prospectiva, aquellos que son prospectos para tomar este privilegio, esta responsabilidad, para que ellos conozcan cuáles serán sus responsabilidades, para que ellos conozcan de qué autoridad son investidos por Dios. Así que cuando un hombre considera tomar parte en el ministerio pastoral, siendo reconocido como un anciano, deberá contestar estas preguntas. Abro un paréntesis y me hubiese gustado muchísimo que yo hubiese entrado en el ministerio en la manera como enseña la Escritura y cómo queremos que sea en nuestra iglesia local. Fui, como hay muchos que fueron excepciones, pero la regla está revelada en la Escritura.
y son hombres dentro de la misma congregación, que son instruidos y que Dios allí mismo les llama habiéndolos habilitado, y a través de su espíritu y a través de la iglesia corrobora que esos hombres son llamados y habilitados. Nosotros queremos seguir la norma de la Escritura y confiamos en que Él nos guíe. Así que cierro paréntesis. Si un hombre ha de tomar este privilegio, esta responsabilidad, deberá contestar algunas preguntas. Y una de ellas es la siguiente: ¿existe un anhelo ardiente por tal obra? Esa es la implicación de la frase del apóstol Pablo cuando dijo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Debe haber un deseo ardiente, debe haber un anhelo de que lo quiero, lo deseo. Creo que Dios quiere que yo haga esa tarea. Obviamente no debe haber solamente el deseo, solamente el anhelo. Debe contestarse otra pregunta: ¿existe confirmación tanto por parte de Dios como por parte de la iglesia? Hay muchos hombres que se autonombran, como vimos en el primer sermón. Algunos en la comunidad, en la congregación, quiero decir, les dicen: oye, que tú haces muy bien, mira que tú puedes hablar públicamente, mira que algunas personas te hacen caso. ¿Por qué tú no tienes un lugar prominente? ¿Será porque el pastor tiene celos y está mostrando su debilidad, que no te da el lugar que te corresponde? Deberías tomar un lugar tú. Y es así como hombres se han autonombrado, se han levantado y han tenido seguidores y han formado incluso otras iglesias. Por la gracia de Dios, algunas de esas iglesias han permanecido y han predicado el evangelio y predican el evangelio. Como el caso mío, no vine al ministerio como el Señor lo enseña en su palabra. Y por su gracia y misericordia me ha sustentado por años, pidiendo yo que Él supliera a quienes me ministraran, y Él ministró a personas que hicieron tutoría conmigo, instruyéndome, restringiéndome. Aún recuerdo cuando más o menos a la mitad de esta fila se sentaba Dani con su familia. Y cuando él vino aquí con la intención de que su familia asistiera entre nosotros por causa del idioma español, mientras él iba a Cárdenas, en la zona PAME, donde él quería levantar una obra, él dijo: hermano, yo he recibido información de que la iglesia tiene un buen ministerio y quisiera que mi familia esté aquí. Y un tanto en broma, un tanto en serio, le dije: hermano, yo me siento halagado y comprometido, pero bienvenido, con una condición. Está bien, dime, que tú seas para mí una especie de mentor, que me ayudes a crecer, que tengas la claridad y la confianza de decirme a mí cuáles son mis necesidades, mis debilidades. Otro hombre que no estaba cerca, pero también a distancia. Me hubiera gustado iniciar de esa manera, pero el Señor me permitió a mitad del camino corregir, y aún trato de corregir. Pero se requiere la confirmación de parte de Dios y la confirmación de la iglesia. ¿Existe confirmación tanto de parte de Dios como de parte de la iglesia? Hermanos, Juan y Pablo y Juan deben procurar eso en sus vidas, en sus conciencias, que Dios de una manera palpable pueda confirmar y confirme que Él les tiene reservado ese lugar de tan grande importancia, enorme privilegio.
No solamente deben contestar si hay un anhelo ardiente por participar de ese trabajo, y también si hay una confirmación tanto de Dios como de la iglesia. Deben preguntarse, ¿existen los dones necesarios para el cumplimiento del oficio? ¿Tengo yo la habilitación del Señor para tomar la responsabilidad de dirigir, de enseñar, a veces de obstruir, a veces de corregir, a veces de frenar, a veces de decir algo que puede incluso ofender a la persona y puede tal vez tomar una decisión equivocada? Una cuarta pregunta, y hay otras, pero vamos a ver una cuarta pregunta. ¿Existe una vida de integridad? No perfección, pero sí una vida de integridad, de compromiso por querer vivir como Dios revela que debe vivir todo hombre. La demanda primaria de un hombre para el ministerio es el don de la enseñanza. Todas las otras características o cualidades o requerimientos son de todos los hombres. Lo mismo de un hombre que no predica o que no hace ningún trabajo visible, pero es un cristiano, profesa fe en Cristo, debe vivir íntegramente, honrando a su Señor. Pero mayormente o principalmente, un hombre que será dado por Cristo a la iglesia para ser él un maestro. El apóstol Pablo, hablando de esto, le escribe a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 y 2, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es interesante que comienza esta relación con la palabra irreprensible. Este hombre debe tener una vida íntegra. Puede ser reprensible de una manera falsa. Siempre habrá personas afuera que pueden acusar a los ancianos, a los pastores, ciertamente. No estamos hablando de que nadie pueda levantar una difamación. Estamos hablando que si levantan 1 y 100 difamaciones, no tenga esta un sustento real. A eso se refiere la Escritura. Si un hombre puede responder afirmativamente a estas preguntas, puede con confianza tomar la alta responsabilidad de ser reconocido y aceptado como un líder y ejemplo espiritual para sus hermanas y hermanos en la fe. Si puede contestar, sí, yo tengo el anhelo. Como el pastor Spurgeon decía a sus estudiantes, cuando uno particularmente le preguntaba, era muy joven, y él quería saber si él tenía el llamamiento, si estaba yendo en el camino correcto. Y Spurgeon le dijo, lo primero que debes de hacer es negar ese llamado. Ponte a hacer cualquier otra cosa. Tienes que decirte, no, yo no soy esa persona. Y si puedes ocuparte de otra cosa con tranquilidad, si puedes vencer eso, no eres llamado. Pero mientras debes estar ocupado en tu salvación con temor y temblor y siendo dispuesto para todo aquello que en el ministerio de la iglesia se te requiera. Y esto pudiera ser enseñar, pudiera ser predicar, pudiera ser dirigir alguna actividad o hacerse cargo de alguna entrevista, de alguna visita. Pudieran ser varias cosas. Así que podría ser que dicen, no, yo no estoy para esto, yo no soy para esto.
El pastor no sé por qué, él quiere tal vez quitarse responsabilidades y quiere que yo tome algunas. Bueno, hazlo. Estarás haciendo lo correcto. Y si puedes rechazarlo completamente, entonces estarás en paz. Seguirás ocupándote en tu responsabilidad y en tu privilegio como cualquiera otro de los varones. Pero si el Señor te ha llamado, no tendrás esa tranquilidad. Terminarás en el ministerio. Terminarás sirviendo al Señor como Él quiere. Es un gran privilegio ser un ejemplo espiritual para hermanas y hermanos. Hemos orado por esto, hermanos. Tenemos 5 años, hermanos. Tenemos 5 años orando por esto. Y pensábamos que podía ser el año pasado. Dios, que está en control de todas las cosas, Él dispuso que fuera en otra fecha y posiblemente sea esta fecha. Vamos a ver ahora sus responsabilidades un poco más de cerca, un poco más a detalle. El énfasis de la Escritura, hermanos, es que los obispos son líderes espirituales de la iglesia. Ya hemos visto, hermanos, que son términos intercambiables. Y el texto que hemos usado es Hechos capítulo 20, particularmente los versículos 17 a 28, donde es claro, dice Lucas, que estando en Mileto el apóstol Pablo hizo venir a los ancianos de Éfeso y tuvo una extendida entrevista, una conferencia con ellos. Y en el versículo 28 él les llama a ellos obispos que han sido puestos para apacentar la iglesia de Cristo, la cual él ganó con su propia sangre. Así que a veces usaremos el término obispo, anciano o pastor. Ya hemos visto que no implica ninguna jerarquía entre ellos. Por ejemplo, Pablo, en Hechos 20:28, el énfasis es la supervisión. Por eso allí en el verso 28, él dice lo siguiente, Hechos 20:28. Después de haber hablado ampliamente con ellos y decirles que conforme el Espíritu Santo le ha guiado, él va a retirarse y no volverán a verse físicamente. Él dice que no sabe específicamente qué es lo que le espera allá, con excepción de que tendría aflicciones y tribulaciones. Eso hubiera sido suficiente para que nosotros dijéramos, no vamos, ¿verdad? ¿Estás seguro, Señor, que debemos ir? Él sabía eso y estaba en camino. Él les advierte, les amonesta que Él ha hecho todo lo que Dios le ha demandado y no ha escatimado nada de lo que Dios le ha revelado a Él, lo que Dios le ha mostrado a Él. Está hablando de su conocimiento del Antiguo Testamento y por supuesto las revelaciones nuevas que el Espíritu Santo le estuvo dando y que algunas incluso las recibió a través de otros profetas mientras él ministraba. Así que llega al punto climático de su reunión y les dice, por tanto, cuiden de ustedes, miren por ustedes mismos. Para que puedan cuidar de los demás, deben cuidar de ustedes mismos primero. Así que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está enfatizando la palabra obispo para señalar la supervisión, para señalar la vigilancia, para señalar el cuidado que ellos deberían tener de la iglesia a cargo. Pablo, hermanos, demostró un conocimiento notable de la situación futura de la iglesia de Éfeso. Este conocimiento notable que se puede ver en Pablo, hermanos, posiblemente
lo obtuvo gracias a revelación o revelaciones del Espíritu Santo. Recuerden que había varios profetas en aquel entonces. Ágabo era uno de ellos, que en ocasiones dieron algunos anuncios de asuntos que iban a suceder, como cuando tomó el cinto de Pablo y se ató y dijo: esto es lo que dice el Espíritu Santo, esto es lo que va a pasar con el dueño de este cinturón. No estaba escrito el Nuevo Testamento, hermanos. Así que seguramente, o probablemente el apóstol Pablo recibió esta información por revelación del Espíritu Santo. Pero hay una evidencia clara de que él tiene un conocimiento de lo que está pasando y pasaría en tiempo inmediatamente futuro. Las cartas de Pablo a Timoteo, que fueron útiles cuando Timoteo estaba pastoreando en Éfeso, como lo hizo más o menos alrededor de 12 años después, tal vez 10, 12 años después de esta conversación de Pablo con los ancianos, pastores, obispos. Él escribe a Timoteo, que se encontraba precisamente en Éfeso. Y la instrucción de Pablo, hermanos, fue muy útil, porque para ese entonces se estaba cumpliendo, exactamente se estaba cumpliendo, hermanos, lo que Pablo dijo. Es decir, que se confirma la presencia de falsos maestros que estaban causando daño a la iglesia, que habían surgido de la misma iglesia. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, ¿cómo supo Pablo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Su tarea, obispos, su tarea de vigilar, de supervisar, de cuidar, es necesaria. Deben de estar ustedes alerta. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto, hermanos, como decía yo, por lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, se puede corroborar que en efecto así pasó. Aproximadamente 12 años. Vean por favor segunda a Timoteo, y si puede leer 28:30 de Hechos, y se va a dar cuenta, sí, Pablo sabía eso. ¿Cómo lo supo? El Espíritu Santo probablemente le reveló. Y él consideró importante, muy importante, convocar a los ancianos en Mileto, porque ahí él continuaría su viaje. Observen segunda a Timoteo, capítulo 1 y verso 15, 2, 17 y 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. 2, 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Vea usted 1 Timoteo 1, versos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables.
18 a 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Eran creyentes comunes en la iglesia estos? ¿O eran líderes? ¿O eran algunos que llegaron ostentándose como dones de Cristo, como para enseñar? Y los creyentes recibirían a estos como precisamente dones de Cristo. Un hombre, don de mi Señor, que ha venido para enseñar. Eso es algo extraordinario, que Dios conceda eso a cada iglesia. Pero hay el peligro, como el mismo apóstol Pablo les dijo, volviendo a Hechos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, es decir, de los ancianos, de los mismos pastores. Ellos son los que describe Pablo en sus cartas pastorales, que naufragaron en cuanto a la fe. Incluso empezaron a enseñar otras cosas, como que la columna vertebral de la fe cristiana. Ya la resurrección ya sucedió, ya no hay más nada que esperar. Hermanos, siglo I, aproximadamente el año 50. Satanás ha sido activo todo el tiempo. Así que es tarea de los pastores, como obispos, como supervisores, como vigilantes, cuidar de la iglesia de estos y otros peligros que acechan, incluso de dentro, como dice, de vosotros mismos, como peligros de fuera, que tratarán de dañar a la amada desposada del Cordero. Imagine que una iglesia está tratando a seguir y llega un hombre diciendo: el Señor me ha llamado, yo estoy dispuesto a servir y yo quiero servir. Pero no acepta ninguna examinación. No tiene corroboración ni del Señor ni de la misma iglesia, simplemente por su dicho, por su elocuencia tal vez. Porque es habilidoso para hablar o muestra algún tipo de celo. Y algunos hermanos tal vez van a ser impresionados y atraídos y seducidos y querrán seguir. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar? Obviamente, cada creyente debe cuidarse de sí mismo y los creyentes cuidamos de los creyentes, eso es verdad de la Escritura. Pero estamos hablando de la responsabilidad de los pastores. Ellos tienen que cuidar, hermanos. Pablo trata acerca de esto también en la primera carta a los tesalonicenses, cuando les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Este presidir es liderar. Este presidir es decir la manera en que se deben hacer las cosas y el camino a seguir. Ellos deben de ser reconocidos y apreciados y valorados por causa de su obra. El apóstol Pedro, hablando de esto, él dice, 1 de Pedro 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa es la responsabilidad, cuidar. Puede ser que algún animal salvaje quiera acercarse y dañar a alguno de los corderos. El pastor normalmente hacía la labor de vigilante y se auxiliaba con diversos medios
para evitar que un corderito del rebaño a su cargo fuese herido, fuese dañado o fuese matado. Ese es el símil, es la manera como los pastores deben cuidar. De estos pasajes, hermanos, que hemos visto, podemos concluir que son los pastores quienes tienen la autoridad en asuntos de doctrina y conducta, exponiendo todo el consejo que Dios ha revelado en las Escrituras y procurando una participación fiel en la administración de las ordenanzas. Sobre ellos recae la responsabilidad. Y no es fácil, queridos hermanos, no es fácil. ¿Cómo tratar con una persona, un hermano, un varón que quiere ejercer incluso cierta autoridad y que dice, yo no estoy de acuerdo con esto, no me gusta aquello, me gustaría que sea de esta y de aquella otra manera? ¿Por qué? Simplemente porque le gusta, porque piensa que así debe de ser. ¿Tiene algún precepto claro en la Escritura? No, es que es así como pienso. Bueno, no se da lugar solo al pensamiento. El pensamiento debe de ser normado por la palabra para que éste rija a la conducta. Y por supuesto, si queremos ser instruidos, si queremos ser enseñados, cuando claramente hay preceptos en la palabra que nos dicen cuál es el camino a seguir. Acerca de esto, debo advertir que en asuntos inconsecuentes, que no tienen que ver con la moral ni con la espiritualidad, que pertenecen al ámbito de la legítima libertad cristiana del individuo, los ancianos no tienen autoridad para actuar arbitrariamente. Le gusta solamente comer verduras y el pastor usa la trinchera de los cobardes para decir que esa es una debilidad, que es una flaqueza, que debería comer un buen corte y tener la proteína y la fuerza que él manifiesta. No. Si él quiere comer de esa manera, tenemos instrucción en la Escritura. O aquel que gusta de comer unos buenos cortes y lo disfruta. Cuando yo suba a la trinchera de los cobardes, voy a decir que esa es una manera en la cual solamente se complace a sí mismo y que tal vez hasta se está dañando. Y doy una recomendación. No, amados hermanos, los ancianos son llamados para tratar otros asuntos realmente importantes. En asuntos, repito, inconsecuentes, que no tienen que ver con la moral ni con la espiritualidad, asuntos que pertenecen al ámbito de la legítima libertad cristiana del individuo, los ancianos deben seguir la instrucción del apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ellos pueden aconsejar, pero no ordenar. No deben enseñorearse de quienes están a su cuidado. Quiere que piensen como Él, que actúen como Él, que vivan como Él. Un distintivo de los cristianos a lo largo de la historia es la libertad de conciencia. Muchos creyentes preferirían que fuera el ministerio, los pastores, los que les digan cómo deben conducirse, qué es lo que deben hacer. Nosotros creemos que es la Escritura
es el Espíritu Santo. Vimos no hace mucho cómo el espíritu de adopción opera en los que han sido adoptados por Dios. Y una de las primeras cosas que vimos es que el Espíritu Santo nos guía. Nos guía. ¿Y cómo es que nos guía? Aprendimos que nos guía en la manera en cómo mortificamos el viejo hombre, el pecado que todavía mora en nosotros. Él es el que nos nutre y nos fortalece para que nosotros podamos aplicar la Escritura, como aquella señora que dijo a otra que le preguntó debido a que no pudo asistir a la reunión, y le dijo: ¿cómo estuvo el mensaje? ¿Qué fue lo que se enseñó este día? La hermana dijo: recuerdo muy poco, pero una cosa tengo presente. El predicador habló algo de pesas y medidas falsas, y yo ahora voy a tirar las mías. El mensaje que escuchó no recordaba todo, pero la verdad que cayó en su mente y en su corazón la aplicó tan pronto como pudo. Sí, si hay algún precepto roto, si hay algún pecado concreto, si hay alguna conducta evidente que va contra las Escrituras, como un pastor fiel, celoso, deberá pararse frente a la persona, frente a la hermana o hermano, y darle la instrucción pertinente, la amonestación, si fuera necesario. Creo pertinente, creo necesario señalar que su tarea principal es la instrucción por medio de la exposición del Evangelio. Así, a través de ese trabajo, equipará a los creyentes para que ellos mismos cuiden los unos de los otros. Ese es el principio que tenemos en las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos, que te ocupes de predicar el Evangelio? Predica la palabra. Debido a que las personas prefieren consejo, quieren consejería, y los consejeros han aumentado en número y ha aumentado su popularidad. Pero la exposición clara, sencilla de las Escrituras no ha sido nunca popular. Necesaria y útil, sí, pero no popular. Alguien que puede decir una dirección, parecer él sabio o sabia, la persona dice, yo voy a hacer como hizo él. No hace mucho, conversando con una señora, diciéndole, porque ostenta ella ser una creyente, diciéndole lo que recomienda la Escritura acerca de quedarse en su casa, en su familia o vivir fuera. Por supuesto, lo que dice la Escritura es que quede usted en su casa. Pero mi esposo no me ama y no cuida de mí como debería hacerlo. ¿Usted sabe cómo debería hacerlo? Sí, la Escritura lo dice. ¿Usted sabe cómo debería ser su respuesta? Porque también la Escritura dice eso. Me dijo, usted no ha vivido lo que yo he vivido. Por eso usted me parece incluso que es parcial.
La exposición de las Escrituras nunca ha sido popular, pero consejería sí. Y Pablo dice, no trates de ser consejero, no trates de que todas las cosas vayan bien. Habla claramente lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso Dios pone obispos, para que ellos vigilen, supervisen, para que ellos como ancianos respetables, para que ellos como pastores diligentes, mediante la instrucción, equipen a esas personas para que entre ellas mismas se cuiden. El concepto lo maneja el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la ocupación de los pastores. Así que, amados hermanos, los ancianos tienen como tareas y obligaciones todo aquello que los títulos implican en el ámbito espiritual. Por ejemplo, son ancianos. Por lo tanto, gobiernan mediante la palabra y el testimonio de irreprensibilidad. Ellos tienen un testimonio de irreprensibilidad. De esa manera van a instruir a su gente y mostrará a su gente el camino por el cual deben ir mientras Él camina delante. Yo he oído a varias personas decir, no, yo no puedo decir que yo soy el ejemplo. No, si no se trata de que lo digamos, y menos si no lo soy. Imagínense. Pero se trata de que deseemos, que querramos poder decir con sinceridad, como escribió el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay una disposición, hay un deseo, hay un anhelo. No una perfección todavía, pero sí, Él va adelante. Son ancianos, por tanto, gobiernan mediante la palabra y el ejemplo. Son obispos. Por tanto, supervisan, vigilan y lideran a los hermanos donde el Señor Jesucristo los ha comisionado, cuidando así de la iglesia de Cristo. Lo que dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, hermanos, se cumplió al pie de la letra. Por eso, aproximadamente 10, 12 años después, que ya está Timoteo ahí, a quien le encargó y le pidió que se quedase para que corrigiese lo deficiente, porque allí había quienes estaban predicando otras cosas y arrastrando a los creyentes hacia otros caminos. Por ejemplo, había quienes decían, de esto no se puede comer y no se puede hacer esto. No se puede hacer aquello. Y Pablo les dijo que de todo se podía comer si se daba gracias a Dios. ¿Recuerda eso? Allá el apóstol Pablo, déjeme ver si encuentro mi texto, 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, una iglesia del primer siglo
Una iglesia, hermanos, con los mejores predicadores tienen este tipo de problemas. Pudiera ser que nosotros tuviésemos, que Dios nos guarde y que Dios guarde a estos hombres y a ustedes, hombres jóvenes. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda, pero estar con mi Señor será mucho mejor. Y Él me dejará aquí el tiempo necesario. Confío en que ustedes afirmen su rostro y deseen seguir predicando el Evangelio. Son ancianos, son obispos, son pastores. Por lo tanto, cuidan, guían y apacientan el rebaño que el buen pastor y príncipe de los pastores, como Pedro lo llama, es quien ganó a esta iglesia con su sangre. Ancianos, obispos, pastores, cumpliendo su responsabilidad, y una iglesia que los ama, que los reconoce, que sabe de su autoridad, de su gobierno, es el ideal, hermanos. Nos falta, hermanos. A mí me falta. Y debemos reconocer que hay ocasiones en las cuales no valoramos el que Dios nos haya dado hombres que predican aquí la palabra de Dios. No perfectos, pero que tienen el respaldo de su testimonio, que son irreprensibles. Y si hubiera algo que reprender, no dudo que con humildad reconocerían sus faltas, procurando ser hallados fieles. Ahora, para concluir, hermanos, acerca de esto que he dicho, que claramente es enseñanza apostólica, se presentan algunas objeciones. La primera objeción común es que la autoridad de los pastores niega el sacerdocio de todos los cristianos. Si nosotros consideramos de esta manera a los pastores, y para todo tenemos que buscarlos, y ellos solamente tienen autoridad, como si solamente ellos tuviesen la palabra de Dios, entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos desarrollamos a nosotros mismos? Quien habla de esa manera desconoce voluntariamente lo que la Escritura enseña, porque ambas cosas son verdad. El sacerdocio del creyente es cierto, de hecho lo he mencionado, aunque solo de paso. Si los obispos trabajan bien, si los pastores y los ancianos amonestan, enseñan la palabra, la congregación será equipada, será habilitada y cuidarán los unos de los otros. Las mujeres deseosas abrazarán el diseño que Dios revela en su palabra. Los hombres fielmente querrán cuidar de su familia. Los hijos se someterán a sus padres y ellos mismos orarán por los pastores. ¿Qué son los pastores sin la oración de la iglesia? ¿De qué sirve un viaje del pastor a la misión para predicar allá el evangelio si va como llanero solitario? Si no va sustentado por las oraciones de la iglesia, de mujeres y hombres que en sus hogares a distintas horas pausan de sus actividades para pedir: oh Señor, concede al pastor denuedo para que cuando tenga ocasión de hablar pueda hablar la verdad. Oh Señor, concede que alguna persona con la que Él hable o al grupo donde Él expondrá, que haya quienes reciban el evangelio. Cuando el pastor regrese y diga: hermanos, el Señor fue con nosotros, fue un tiempo muy bueno. Hubo algunas personas, no sabemos qué pasará finalmente, pero estuvieron dispuestas a escuchar y parece que volverán y quizás se sigan reuniendo. Ustedes en su asiento estarán bendiciendo a Dios y siendo partícipes de eso que puede llamarse éxito en el trabajo. No se contradicen, hermanos.
el sacerdocio del creyente y el trabajo fiel de los pastores se complementan, hermanos. Yo pienso que esa objeción tiene su origen en Satanás y que tuvo su aparición por primera vez con María y con Aarón, o con Aarón y María. Ustedes saben cuál fue la manera en que ellos se quejaron. Vea conmigo allá en Números capítulo 12 y déjeme leer para usted de los versículos 2, 8 y 11. Y dijeron, estamos hablando de María y Aarón, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Verso 8, Dios les dice, ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? 12, es el ruego de Moisés, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amados hermanos, esa objeción a la luz de la Escritura no tiene lugar. El pastor no es perfecto, tiene debilidades y requiere ser sostenido, obviamente por Dios y por su congregación. Ellos necesitan nuestras oraciones. Otra objeción que se levanta es la siguiente. Esta objeción es contra la autoridad de los ancianos y se dice, ellos pueden abusar de su autoridad. Yo no voy a avisar al pastor, ¿sabe qué? Fíjese que tuve un contratiempo y no voy a llegar. ¿Él se va a dar cuenta que no voy a llegar? Yo no voy a tomarme el tiempo para escribir un mensaje y decir, pastor, ¿sabe qué? Surgió esta necesidad y debo viajar. ¿Por qué? Si no es mi padre, ni mi esposo, ¿por qué habría yo de hacerlo? Además, ¿quién es él para que yo esté avisando todo? Tiene razón. Pero debemos saber, a medias la razón, pero debemos saber que los pastores, ellos, otra de sus ocupaciones es la oración. Y los pastores pasan tiempo de rodillas, algunos sentados, de pie, en sus pensamientos y en sus afectos, pidiendo al Señor por asuntos, por necesidades, por caracteres, por personalidades de su congregación. Y cualquiera persona que se une a una iglesia en ese sentido, entendiendo de que la salvó el Señor, que la une a un grupo de creyentes que Dios mismo lo identifica como un rebaño y que según su diseño Él pone allí pastores para que cuiden de ellos como quien habrá de dar cuenta a Dios. Entonces, con gusto, se tomaría el tiempo de decir, pastor, incluso, ¿qué piensa usted, pastor, acerca de que haga esto? Con el entendimiento y la inclinación de que si el pastor te dijera, yo creo que debes pensarlo un poco más. No lo creo viable, pero oraré por ti. Que Dios te guíe para hacerlo. Pastor, ya hice esto. Ya está llegando allá. Ya regresó y dijo, todo bien. Y fue y vino con bien. Hizo el trueque y todo salió bien sin el pastor, sin la iglesia, posiblemente sin Dios. Dije que en parte tiene razón, porque ciertamente ha habido quienes han abusado de su autoridad.
no nos lo permitan, no me lo permitan, no lo permitan. La autoridad que prevalecerá o debe prevalecer es la de Dios sobre ustedes. Pero si el pastor les da una directriz que se sustenta en la palabra, no estás rehusando al pastor, estás rehusando a aquel que lo habilitó y lo comisionó para cuidar de tu alma. El apóstol Pedro nos dice que hay ese riesgo. Si no lo dijera Pedro cuando él dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sí hay ese riesgo, sí lo hay. Y hay un ejemplo notable allá en Tercera de Juan, los versículos 9 y 10. Juan dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Sí. Hay pastores que abusan de su autoridad, pero la instrucción apostólica dice: no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino guiándolos mediante la instrucción y el ejemplo. De hecho, por esa autoridad que Cristo les concede para que realicen su trabajo, es que se les debe a los pastores, obispos, ancianos, honor, obediencia y sujeción. Nosotros, hermanos, con sus oraciones y su sustento, este liderazgo, procuraremos un gobierno donde los pastores junto con los diáconos pongan en práctica los principios de la palabra, considerando a la iglesia, es decir, su membresía, definida y comprometida como la última autoridad. Sí, hay objeciones, sabemos dónde se originan, pero no pelean el sacerdocio del creyente con el gobierno fiel de los pastores. No es que ellos tengan que hacer todo, pero ellos son habilitados y enviados por Dios para pautarnos, para decirnos conforme a la Escritura qué debemos hacer. Sí, es posible que abusen de la autoridad. Hay ejemplos en la historia y hemos visto uno en la Escritura. Que Dios nos guarde de ello. Y les pido, no permitan que el que habla abuse de ese lugar. Y procuraremos que ninguno de nosotros abuse de su autoridad. Su autoridad tiene que ver con permanecer fiel al Señor, sumiso a Él, dispuesto al servicio de la congregación. La tarea de los pastores es atender con buen ánimo el cuidado espiritual de las almas que Dios ha puesto bajo su ministerio. Su responsabilidad comprende y demanda fidelidad al Señor que los llama y los habilita para tan grande tarea. Su autoridad, tienen autoridad, es delegada por Cristo. Pues Cristo los envía para que en su nombre se ocupen del ministerio de la oración y la palabra, velando por aquellos que les son dados para cuidar de ellos como quienes han de dar cuenta. Hermanos queridos, estamos orando por ustedes y en tiempo, según el Señor nos guíe, tendrán ustedes tal privilegio y tal honor, que será una grande bendición para nosotros, la iglesia. Oremos. Soberano Dios,
conforme a tu santa y bendita voluntad. Guía, Señor, esta iglesia, tú, amado Jesús, que eres el príncipe de los pastores. Envía, Señor, obreros a tu mies y levanta entre nosotros, Señor, porque los campos están listos. No solo, Señor, por tener nosotros la pluralidad, pero hay lugares, Señor, que necesitan quien predique con más tiempo, Señor, para instruir a los nuevos creyentes. Oh, Señor, no nos dejes mirarnos solo a nosotros mismos. Que levantemos la mirada, Señor, y veamos que si aquí no hay personas que quieren escuchar y seguir, Señor, hay lugares, Señor, que quizás querrán. Guíanos, Señor, para hacer tu voluntad en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.